Bien, estamos de vuelta, estamos con Víctor Ito Bisonó, que es el ministro de la Vivienda, el MIBET, como bien se conoce. Qué gusto saludarle. Y muy activo, usted anda hoy vestido a la usanza como un ministro de cartera. No, yo vine así porque sabía que ustedes iban a estar, y pensé que Dani, no calculé lo que ustedes me han dicho, que el lunes de zapatero, ¿verdad? Y él lo ejerce. Pero siempre anda muy bien puesto, y entonces digo, yo déjame no quedarme atrás. Sí, ya usted está acostumbrado a andar en camisa y remangado, ¿verdad? Camisa, remangado, algunas botas. Bajo el sol. Sí, se nota, ¿verdad? Claro. ¿Y de dónde salió eso, Ito? Tú, ministro de un área de construcción, tú siempre te vinculó a otras áreas, ¿verdad? Claro, tú eres nombrado en Cancillería, en turismo, en otro, qué sé yo, que tú eres muy joven. Pero en cosas de obra pública, de infraestructura, ¿de dónde? Tú eres muy joven, ahí en ese edificio de obra pública, el trabajo más que mucho que lo que está. Pero ahí. entonces terminamos entre los dos, el día y yo, ustedes dos, o permite que él desarrolle la respuesta. Era una chanza. Lo primero es que yo creo que las posiciones siempre están con un gestor, con un gerente. El MIBET es un ministerio nuevo, un ministerio que recoge obras públicas, que recoge lo que era el INVI, que recoge lo que era la OPRED, que recoge, la oficina, ¿sí? Bueno, el INVI. Sí, ya lo dije, Bueno, pero que recoge proyectos especiales de Palacio, y que entonces todo eso junto, hace 3 años se convierte en el Ministerio de Vivienda y Hábitat también, que es una parte muy importante. Y bueno, el anterior, la OISOE, correcto. El anterior incumbente, que se concentró, hizo una gestión con muy buenos resultados en ejecución de obra. Ahora nos toca a nosotros consolidar algunos puntos que hay que poner la atención: permisología, tema de hábitat, tema de políticas que tienen que ver con temas globalizados, por ejemplo, las atenciones primarias de clínica, que también le toca al MIBEP, y que eso nadie lo tiene ahí en la pantalla, como los hospitales y el equipamiento de hospitales, somos nosotros que lo hacemos, y eso es con el Banco Mundial, que ya hay un programa, ya nos juntamos con el ministro de Salud, temas que tienen que ver con la justicia, el Palacio de Justicia de la Ciudad Este, ahora estamos con el Oeste, con el Tribunal Constitucional y el equipamiento, temas que tienen que ver con todo el sector penitenciario, que pudieran pensar que es la parte de la justicia, o el Poder Judicial, o la Procuraduría, no, las cárceles, la terminación de la Parra, que hay que decir que es la continuidad del Estado, que el presidente Abinader la tiene muy pendiente en esa y en otros seguimientos, le toca al MIBET, así como 10 nuevas penitenciarías para darle un trato adecuado y poder reinsertar una política adecuada a estas personas. Entonces es un asunto, yo creo que de gerencia, de buscar potencializar lo que es la inversión pública y las normas. ¿Nosotros en qué estamos enfocados? Estamos enfocados, por ejemplo, y me viene a la cabeza 3 puntos básicos para dinamizar la inversión en obras públicas. El tema que tiene que ver con el ABA, y ya nos juntamos con Rosana, su directora ejecutiva, junto a la Asociación de Bancos. Asociación de Bancos. Con el presidente Duque, que con una visión de éxito que tuvo y que tienen como referencia Colombia, con la política de vivienda y vivienda de diferentes tipos, pero financiera, para adecuar más los procesos, las tasas, los plazos. Tenemos tema ahora, esta semana. O sea, para agilizar el sector privado sería. Correcto. O sea, para trabajar en la parte financiera, fiduciaria, sí, de forma tal que haya un mayor capacidad de financiamiento del sector privado al desarrollo de viviendas. Definitivamente, porque aquí tenemos... no, para poderlo explicar, porque tú te pregunté con el ABA, te lo agradezco. No todo el mundo... es así como tú dices, porque aquí se calcula en 1 millón más o menos de viviendas, de déficit proyectado.
Pero el millón de real, viviendas. 1 millón más o menos, pero el real es diferente. Pero proyectado, se quiere decir que en los próximos 10 años, algo así, ¿verdad? No, porque son mejoramientos, son exactamente, y a largo plazo. Pero el real inmediato pudieran dar entre 100 o 400 mil viviendas. O sea, hay una capacidad para que el músculo privado le sirva desde la vivienda progresiva, que es la que debemos ahora de ver y saber que es una solución digna, pero una vivienda que el ciudadano puede ir terminando él, que aquí todavía no se ha abrazado por un asunto cultural. ¿Cómo es ese concepto? ¿Cuál es ese concepto de vivienda progresiva? Bueno, muy fácil. Si tú tienes una gente en una cañada, por ejemplo, o en un sitio vulnerable, y tú haces una casa, hoy día la casa económica es de 5.200.000 hacia abajo, pero las que se venden habitualmente cuestan 3 millones, eso que tú ves en los proyectos habitacionales que hacen 1.000 y 2.000 casas. Ahora, ¿cómo tú le quitas un 30% del valor? Bueno, tú haces una casita y no la empañetas. El piso frotado en cemento, pero no tiene cerámica. Tiene 2 puertas, la puerta de entrada y la del baño. La de las habitaciones le vas a poner una cortinita. Los closets no tienen, nada más tiene el hueco con un tubo y tú enganchas tu percha. No tiene puerta. El baño no tiene cerámica. Entonces, al final, ¿qué es? Tú tienes agua, tú tienes baño, tú tienes piso, tú tienes techo, tú tienes ventana. Bueno, entonces tú con el tiempo, fin de año, doble sueldo, le pones algo. Te sacaste un SAN o te entraron una visita, pero tiene una vivienda digna. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y se puede considerar una vivienda digna en esas condiciones? Pero claro, porque ¿cuál es la diferencia entre el empañete y no tener empañete? Es la misma pared. Terminación. Entre el piso frotado de cemento, es un piso real, o tener cerámica. Es un piso que tú lo puedes trapear, que tú puedes tener a tus hijos estudiando con una mesita y digno, y pueden estar sentados en cualquier sitio. Puede tener salubridad. ¿Y eso tiene agua. ¿Eso reduce el costo en cuánto? En un 30%, un 20 y tanto por ciento. Al final, lo que se ha visto es que el ciudadano lo que ve es cuánto puedo pagar mensual. Pero eso serían viviendas. Si tú le das un bono de un 30%, le reduce el costo un 30%, ¿cuánto termina pagando? Él un 30% de la mensualidad. Pero ese concepto de vivienda progresiva sería para viviendas que hace el Estado o sector privado también. No, sector privado también. Por eso te decía, y te dije primero... ¿Y los bancos financian eso? Sí, pero no solamente los bancos. Nosotros tenemos que ir, y ya tengo una reunión esta semana con el superintendente que tiene que ver con el área de valores, Burnigal, porque tenemos que ver también cómo los fondos que están destinados a esta área se pueden también ser parte de la garantía de los financiamientos de la construcción. Pero ya ayer tuve también con las asociaciones y en la mañana tuve con una parte con proyectos con cooperativas. Hay que reactivar, relanzar, empujar que el sector privado también participe con más músculo en esta área, que si muy bien es un negocio para la construcción, es una solución para el ciudadano. Y hay mucho nicho en el área financiera para facilitar este tema, que no es solamente un asunto de tasa, es un asunto de facilidad de capital. Y nosotros lo tenemos. Entre esa... Pero tú me decías, no quiero que pase, lo cogimos a chanza con Luisín, aparte de la gerencia, que yo creo que el equipo que nos acompaña nos ayuda a hacer, y estamos en un proceso, me da mucha satisfacción porque, y yo venía aquí, yo trabajé en obras públicas, mi primer nombramiento fue Pedritín Delgado Malagón, 350 pesos en el 83, como asistente del director de carretera, que era Mike Logroño. Y entonces al mediodía estábamos ahí en el equipo de inspección, o nos íbamos a la Mamaya al final, o de ahí veníamos aquí, que estaba Coquín Victoria trabajando, y entonces yo venía con que falleció en lamentable incidente, el Maquito Hernández, y un grupo de amigos. Veníamos mucho al mediodía cuando salíamos de allá a ver el show en vivo. Sí, yo trabajé 11 años en obras públicas, salí siendo director de gabinete del ingeniero Marco Subero, mucha honra. Después tuve 3 años en la CDE también, en el área de distribución, comercialización, que tiene que ver con energía. Okay. En el caso, y vuelvo a tus planes, señalabas que esa parte te enfocaba en la parte del financiamiento. Te pregunto, vemos las cifras del Banco Central hoy, del mes de enero,
hay un incremento importante en la construcción, crecimiento de 7.2% en el mes de enero. 7.6. 7.6. Gracias, Elías. El año pasado hubo una reducción en el crecimiento económico, o más bien una ralentización, y parte se atribuye a la caída en la construcción. El año pasado completo, recuerdo a la gente de Acoprovi quejándose de trabas, permisología, además del tema de financiamiento. ¿Cuál es el enfoque que pudieras hacer para mejorar la permisología en la parte que corresponde al MIBET para el desarrollo, sobre todo, de la inversión privada en construcción? Sí, fíjate, ya nosotros, por ejemplo, desde que el presidente nos anunció el cambio de ministerio, nos comenzamos a juntar con los diferentes sectores. Con Acoprovi hemos tenido 2 o 3 reuniones. A la primera fui allá, porque Acoprovi yo lo conozco de hace muchos años. Fui parte incluso de las primeras direcciones a todos los expresidentes en diferentes actividades. Entonces le dije, vengan, yo quiero que ustedes me ayuden a entender cuál es la temática. Acoprovici en Santiago, que es la modalidad en Santiago, tuve con ellos. Tuve con la misma asociación que está en el este, por mencionarte las 3 que tienen más actividades. Pero tuve con la Cámara de la Construcción. Estuve también con los desarrolladores de proyectos, oyendo, aprendiendo de la temática. Y como le dije, este ministerio reúne una cantidad de dependencias que tenían modalidades y responsabilidades diferentes. Nosotros al día de hoy tenemos entonces que preparar a nuestros inspectores, que no pueden estar en la calle con un papel, sino con una tableta que pase la información inmediatamente con la tecnología adecuada a una computadora, con un software adecuado, con gente que pueda no tener la discrecionalidad, sino con la inteligencia artificial analizar los protocolos y que hay hoy día, ya sea para la electricidad, ya sea para temas estructurales, lo que sea, y agilizar procesos. Estamos en eso. Y yo creo que con el acompañamiento del sector, que es el usuario, como desde ya estamos viendo la oficina de Santiago con Acoprovici y estamos viendo la del este con los principales constructores de allá, vengan que ustedes van a ser no solamente mis asesores, ustedes tienen que participar, vean a quiénes van hasta aquí, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que nosotros pudimos instaurar en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Encontramos 0 procesos allá y dejamos 38 certificados con 6 normas ISO. ¿Por qué son importantes el tema de las normas ISO? Porque tú sigues los procesos técnicos, pero tú también mides los procesos que tienen que ver con el desempeño de los colaboradores que tú tienes ahí. ¿Qué entró? ¿Por qué usted tiene 10 inspecciones y usted 2? Bueno, o usted la está haciendo muy rápido y mal, o usted no está haciéndolo. ¿Por qué usted no terminó un proceso y lo dejó a media? ¿O por qué usted está interviniendo un proceso? Medirlo. Y estas son cosas que la implementamos anteriormente, que la vamos a implementar ahí, y con eso pretendemos no solamente eliminar pasos burocráticos, sino agilizar los procesos. Y una atención al cliente. Santo Domingo, ministro, obligatorio, para el café de Santo Domingo. ¿Y decía una atención al cliente? Lo mejor del nuestro. Hay una parte que yo, muchísimas gracias. Hay una parte que El yo cliente digo, siendo el desarrollador. correcto, nosotros, el Estado, ¿qué Muchas quiere? ¿Qué necesita? ¿Por qué nosotros somos servidores públicos? Es un privilegio incluso, en el caso nuestro, haber desempeñado un ministerio y estar en otro ahora. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, salir con los mayores estándares, que digan, bueno, el crecimiento del sector constructor no es 3.7, llegó al 5, se mantuvo, nos facilitaron, o sea, que nos midan los resultados. Entonces, nosotros somos el usuario. Para nosotros le tenemos que dar un servicio, no es solamente que él venga. Yo le digo, no, llámelo, documente la respuesta, porque muchas veces en estos tipos de servicios o hay un eslabón en el medio que es el gestor, como le llaman, el que le hace la diligencia, o el usuario. Entonces son tres pasos. Eso, aquello de que llega la noticia y llega desvirtuada, o no llega a tiempo, o cuáles son las cosas que tú necesitas en procesos que son difíciles, porque tú tienes que llevar un título, tú tienes que llevar una certificación, depende de otro ministerio, de medio ambiente, de turismo, depende de obra pública, depende de la CAS. ¿Qué yo hice la semana? De los ayuntamientos, eso es otra cosa, un reto, que el presidente lo tiene bien claro, porque cada martes, hoy tenemos a las 5 de la tarde, todos los martes, un gabinete de la construcción,
que firmamos ya un protocolo para seguir una ventanilla única. Pero esa ventanilla única, que la cara es el MIBET, ya yo la semana pasada le hice una carta a cada uno de los actores y le dije, mire, en su institución hay 50 permisos que están sobre su escritorio. Yo no sé por qué, pero chequéelo a cada uno, porque estamos trabajando como equipo para ver cómo vamos agilizando los procesos. Porque eso de ventanilla única, yo tengo tiempo oyéndolo. Es correcto, nos falta mucho. Pero ese es el reto de nosotros poder hacer algo y hacerlo diferente. Ministro de Inspecciones, a raíz de la tragedia de Yeset, hay dos cosas que han sucedido. Hay gente que se enfoca mucho en justicia, yo no me pongo a eso. Yo mantengo siempre, hay que fortalecer el tema de la inspección, no solamente para las obras que van a construirse, sino para las existentes, y sobre todo en los lugares donde se producen aglomeración de personas. ¿Hay en su hoja de ruta algo en esa dirección, en ambas partes? Lo estamos haciendo ya. Por ejemplo, nosotros hablamos con Reyes Madera, que es el que está a cargo de la oficina que tiene que ver con las estructuras, y la verdad es que va a ser muy difícil, una utopía casi, yo diría, que el Estado salga a revisar todo lo que hay construido. O sea, desde cuando el país se comenzó a construir. Yo me conformaría como ciudadano, entonces, como contribuyente, que revisen todo donde se junten por lo menos más 100 gente. Sí, entonces la idea y la propuesta es hacerlo a la inversa. Bueno, usted tiene un aforo de 100 gente en un restaurante, en una discoteca, en un centro de convenciones o más. Usted tiene que certificarse. Es como un restaurante, usted tiene que tener una inspección de salud pública. ¿Qué porcentaje no está certificado? Esa es una pregunta que yo no quiero pero además se supone que eso está instituido. Ahora, porque los ayuntamientos, los bomberos, todo eso tienen que tener una inspección en esos establecimientos. Exactamente. Ahora, nosotros somos responsables de la inspección que nos toca de ahora en adelante. A mí me dan una denuncia y me llegan unos amigos, tal sitio. Aquí, una calle atrás de la Winston Churchill. Cuando se va a la inspección y le pido al departamento de inspección, ¿qué pasó con la inspección que ustedes estaban haciendo aquí? Dígame. Bueno, un edificio de 4 plantas, el primero era de parqueo, son locales comerciales, el último piso eran un salón, locales comerciales, y el techo, que no tenía nada, es un espacio con baños y eso para hacer fiesta ahí arriba. Parece bien. Sí. Viene el inspector y dice, hay que pararla. Bueno. Y es lo que pasa con las grandes estructuras que hoy se están construyendo. Vienen de fuera las estructuras, como un Lego, la arman sin la resistencia, poco a poco, sin la resistencia. Tú lo paras 10 veces y al otro día están... Entonces, nosotros estamos construyendo la modalidad que hicimos también con los ilícitos en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que no se combatían, que habían muertes por alcohol adulterado, que los cigarrillos estaban en 60, el ilegal, y lo bajamos al 25, que los medicamentos. Aquí vamos a hacer lo mismo, con una visión. Bueno, lamentablemente, como se resuelve todo, en China. Demoliendo un par de estructuras. Bueno, y no solamente demoliéndola. Estamos y hablamos ya con Jenny Berenice, la procuradora, para que nos asigne un procurador de seguimiento a la ejecución, para tener más dientes, para que cuando uno vaya y le diga está paralizado, al otro día si siguen y al otro día si siguen, entonces hay una consecuencia penal. Es que eso es una acción para salvar vidas. Pero para salvar los intereses de esos mismos. Es el cumplimiento de las normas. Claro. Fíjate lo que nosotros vamos con el presidente este fin de semana a Gaspar Hernández. ¿Y qué vemos en Gaspar Hernández? Vemos las casas sobre el río, en unos pilotillos débil. Y tú ves la gente muy contenta allá adentro. Pero le dice, la responsabilidad de nosotros, dice el presidente, no, mira, le vamos a hacer un levantamiento, vamos a reubicarlo, y ustedes no pueden seguir viviendo ahí. Porque es que entonces, gracias a Dios, este fin de semana no hubo pérdidas humanas. Pero lo próximo que viene es que el río te va a llevar. Claro. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad, y es hacer cumplir la ley. Hay un proyecto... Perdona, Amelia, pero es evidente, y en esto no quiero ser pesimista, que a usted entonces le faltarían tan como 12 años en ese cargo para solucionar esos problemas. Bueno, pero yo lo veo como... Le pregunté de un dato y es evidente que falta mucho por hacer ahí, que todo eso se deriva a partir del 8 de abril, día de la tragedia del Yeset, que se ha vuelto a incrementar ese interés.
¿Esa sería su tarea principal o eso usted tiene personal para eso? Es la pregunta. Lo estamos conformando, tenemos el apoyo del presidente, tenemos el apoyo del Ministerio Público, ya le comenté, tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque tiene que haber una unidad que le dé seguimiento. Tenemos los recursos humanos que tienen el deseo, la preparación, la formación para comenzar a trabajar, y por eso le decía que es un ministerio que queda mucho por hacer, un ministerio nuevo, joven, que tenemos que enfocarnos. Y tú decías, Luisín, bueno, ¿cuántos años te quedan o cuántos años le queda al país para eso? Lo que sea, una escalera se sube peldaño a peldaño. Lo que tenemos que comenzar a que las normas se respeten y que la gente entienda que no es un criterio caprichoso, que es defendiendo incluso su misma vida, su misma propiedad, su misma inversión, lo que se está hablando aquí. De ese déficit de 300,000 viviendas, ¿cuáles son las expectativas este año 2026? Fíjate, el presidente comenzó a impulsar una política, y por eso le hablo de alianza público-privada, con el tema de los bonos, aquello que en principio se llamó Vivienda Feliz, y que hay varios programas que ha ido asumiendo el ministerio. Nosotros esperamos, y por eso le decía, Oscar, que incluir nuevas modalidades de vivienda progresiva, o sea, es una pirámide social y cada cual demanda algo diferente. Que nosotros, de acuerdo con su capacidad adquisitiva. Bueno, exacto. Nosotros esperamos que hayan cada vez más soluciones. Este año fueron unas 6,000 y pico de viviendas. Que no son solamente... ¿Cómo una persona de escasos recursos dice, bueno, mira, yo quiero aspirar a una vivienda en el MIBET? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo hace? Hay una página que es donde se accesa y hay una base de datos donde ahí se entra, porque no es un asunto que hay una lista discrecional del ministerio, incluso los mismos promotores tienen acceso y los bancos tienen acceso, porque tienen que calificar en este tema. Pero ¿son financiadas también? Son financiadas, claro que sí, claro que sí. En el caso de las obras de centroamericanos, ¿cómo vamos? Bueno, ahí tenemos aquí un testigo de primera línea. Hoy a las 2:30 tenemos una reunión allá del comité. En el terreno, donde hemos ido ya en 3 ocasiones, en el mes y medio que tengo. Hay un compromiso muy claro que el presidente nos ha instruido, no solamente terminar las obras, sino que el Centro Olímpico vuelva a renacer, que termine siendo un centro de formación deportiva para todos, pero que termine siendo también un núcleo, un lugar de unidad familiar que pueda ser usado por los ciudadanos, que o sea, va más allá de la responsabilidad de los juegos. Y el tema del centro de convenciones, ¿eso lo toca usted también, verdad? No, el centro de convenciones no nos toca. No está el español ahí. No, eso los no hospitales tienen un cuadro de información de los hospitales ya bajo control, de los que restan. Indudablemente que sí, son hospitales, muchos traumatológicos, como el que estamos terminando, y lo voy a ver este sábado en San Cristóbal, como el que se hizo en San Francisco de Macorís, en Yaguate, en la misma carretera. Sí, un hospital grande, moderno, nuevo, totalmente. ¿En qué tiempo regional. ¿En qué tiempo está ese traumatológico? ¿A qué tiempo de terminación? ¿Qué tiempo tiene este año, yo creo que a final de año lo estamos terminando. ¿Está todavía en obras? Está en obra gris, pero son buenos contratistas y vamos avanzando a buen pie. ¿Y el padre Villini? El padre Villini se entregó en su gran mayoría. Lo que pasa es que tiene una calle cerrada en la terminación, donde interviene también patrimonio cultural, donde interviene también turismo, por el que la fachada tiene que estar en la misma manera, donde cada vez que hay algo bueno, donde las monjitas con razón quieren siempre que se amplíe el proyecto un poco más. Por ejemplo, en la calle del frente está la parte de diálisis que no estaba en el proyecto inicial, y siempre hay algo, pero ahí tenemos compromiso, ministro, en los próximos meses de darle terminación. Lo vamos a seguir trayendo porque usted tiene una cartera muy amplia. Ito Bisonó, ahora en MIBET, muy activo. Gracias por su presencia. Y con esto termina la jornada de hoy. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.